Tengan muy buenos días, sean bienvenidos a la tutoría ordinaria 2 de análisis de sistemas 2. Sean bienvenidos de manera particular a Elmer y a Cristian, que a esta hora se encuentran ya conectados y listos para iniciar esta tutoría. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a dar inicio con esta tutoría. Permítanme un momento. Bueno, en esta tutoría vamos a iniciar con la unidad número 2, cuyos materiales están en la plataforma. A esta fecha creo que ya lo habrán descargado y habrán realizado algunas lecturas. Comentarles también que va a haber un espacio para que ustedes puedan expresar las dudas en relación a la tarea que tenemos, y cuya entrega es el lunes 28 de marzo hasta las 11:55 tenemos para poder entregar esta tarea. Así que si hay alguna consulta respecto a esta tarea, la podemos abordar en estos momentos. ¿Cómo van con la tarea Elmer y Cristian? Ya empezamos a trabajarla. Hola, no, bueno, no, en mi caso no, todavía no, pues estaba terminando algunas que son para fechas próximas, como para el día de hoy, el día de ayer. Entonces, pues una vez que ya he terminado estas, pues ya inicio con las que tenemos un poco más de espacio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y Cristian cómo vamos? De mi parte estoy en lo mismo. Estaba realizando otras tareas que tenía pendientes para que están más cercanas para Sí, bueno, luego empezar esto. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, recordar, ¿verdad?, que la entrega de la tarea como fecha límite para de entrega de la misma es el lunes 28 de marzo. Si hay dudas en relación a la realización de esta tarea, pues ustedes pueden escribirme, ¿verdad?, por la plataforma o por mensaje en WhatsApp. Bien, vamos entonces a... les voy a comentar que, bueno, y ustedes ya tuvieron la oportunidad al menos de descargar. Y Cristian, ¿cómo va con la lectura de estos materiales? A ser sincero, no he leído mucho del material, licenciado. Bueno, pero hay muchos quizás conceptos que ustedes ya lo habrán estudiado por la experiencia de vida, en cuanto al manejo de software. Van a poder entender algunos conceptos y ahí vamos a enriquecer con sus comentarios la tutoría, el desarrollo del contenido propuesto para esta tutoría. Y Elmer, ¿cómo va con la lectura? De igual manera, ¿solo vas a descargar? Sí, ya los descargué, sí. Bueno, he leído un poco, ¿verdad?, del material, no todo, ¿verdad?, pero una parte de las primeras lecturas. Muy bien, perfecto. Fíjense que la unidad número 2, siempre estamos en la misma línea del concepto de confiabilidad, que fue un concepto que tocamos
en la tutoría 1. ¿Se recuerda usted o qué entiende por confiabilidad? Para ustedes, ¿qué es confiabilidad? Hola, ¿Sí? ¿podría repetirme? Es que había un ruido aquí, como estoy cerca de la calle, estaban unos carros, no escuché muy bien. Uh-huh. Le pregunto qué entendemos por confiabilidad. Confiabilidad. Bueno, yo lo que entiendo por confiabilidad es como la parte que presenta el sistema a la hora de realizar un determinado proceso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos digamos, hacer la introducción, el procesamiento de datos, si el sistema lo va a hacer de la manera correcta, pues, y si los datos van a estar, digamos, respaldados o guardados tal y como nosotros lo hemos pensado, ¿verdad? O la parte confiable en cuanto, por ejemplo, a las transacciones digamos, de paquete de datos de un lugar a otro, ¿verdad? Porque a veces la parte, digamos, el sistema tiende a no ser como muy confiable, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay personas que quieren comprar en línea, tienen ciertas, digamos, dudas, ¿verdad? O no confían en que el proceso se va a hacer de la manera, digamos, correcta, ¿verdad? Tal vez los datos se van a perder o se los van a robar. Yo creo que esa es la parte de la confiabilidad que el sistema muestra en cuanto a los procesos que se van a realizar. Perfecto, gracias. Involucra bastantes términos lo que usted ha expresado en cuanto a confiabilidad. Cristian, ¿qué entiende usted por confiabilidad? Hola, Sí, ¿cómo le dijo? escucho. ¿Qué entiende usted por confiabilidad? Bueno, creo que ahí sería un poco lo mismo que dijo el compañero, que es como la ausencia de errores en un sistema y que hayan las medidas suficientes para proteger los datos de los mismos usuarios o las personas que utilicen el sistema como tal. Y esto lo hace confiable porque le da prestigio, porque no, pues sí, no es tan fácil de que roben los datos o algo así. Bueno, gracias. Así es, fíjese que la confiabilidad realmente es el grado, como lo vimos la tutoría anterior, es el grado de confianza que podemos tener de que el sistema funcione de acuerdo a las especificaciones con las cuales fueron creadas. Entonces, un sistema es confiable cuando realiza, en otras palabras, las tareas que están especificadas de que va a realizar. Entonces, cuando hablamos de un sistema confiable, se refiere a eso, ¿verdad? También que a pesar de de los fallos que pueda tener o la interrupción que pueda tener el sistema, aún sigue funcionando después del fallo. Entonces, la confiabilidad se refiere a ¿verdad? El grado de confianza que podemos tener de que el sistema siga funcionando o que realice las tareas para el cual eh, el sistema ha sido creado, o sea, las tareas que ya están especificadas en el diseño. Entonces, esa es la confiabilidad, pero cuando hablamos de confiabilidad, también hay un término asociado que es la seguridad. Ya él me mencionaba
acerca de ese término de la seguridad, y es cuando también queremos hablar. ¿Qué entendemos por seguridad, Herbert? Buenos días. ¿Qué entiende usted por seguridad? Hola, buenos días. Sí. Sí, bueno, yo pienso que es para que los datos en el sistema estén, que no puedan ser vulnerados, que no puedan accesar sin ningún permiso o con mala intención a nuestros datos, o a modificar datos, por ejemplo. Por ejemplo, hackear una clave o un usuario. Así es, muchas gracias. Complementando su idea con la que Elmer ya expresaba, ¿verdad? Ese respaldo de información que nosotros queremos hacer debe estar también dentro del marco de la seguridad, y lo que cuando hablamos de seguridad de software se refiere a todo lo que usted puede pensar, ¿verdad? La protección a los datos o a la información, que no sean vulnerados, como usted dice, que no sean hackeados. Entonces debe de haber especificaciones o requerimientos de seguridad de tal manera que en un porcentaje significativo el sistema esté resguardado, esté protegido, que no sufra daños, porque cuando un sistema sufre daños graves, también lo mencionábamos en la tutoría anterior, cuando un sistema falla, y no hay manera de poder reincorporarse o continuar, puede producir pérdidas económicas, costos, ¿verdad?, que puede requerir el poder restaurar este sistema. Entonces, la confiabilidad va asociada a la seguridad también. Entonces, vamos a ver en esta unidad 2 4 contenidos muy importantes que están en plataforma, y les voy a solicitar que en el tiempo que ustedes tengan, en la medida que vayan ustedes también desahogándose de las tareas de las otras asignaturas, siempre dedique tiempo. Fíjense que la unidad 2 está relacionada con el capítulo 12 del libro que se les compartió de ingeniería de software, pero todos los materiales que están en plataforma son prácticamente una síntesis o es un resumen de los contenidos que están en este capítulo, así que la lectura no se extiende. Hay un documento que tiene como 11 páginas, de ahí hay unas que tienen una página, otras que tienen 5, otras 6, entonces no es extensa la lectura, pero sí son varios documentos, son 8 aproximadamente, pero en un día usted puede avanzar con una lectura y así hasta completarla, ¿verdad? Entonces, todos esos materiales comprenden la unidad número 2, que están referidas al capítulo 12, y usted puede extender la lectura de una manera más amplia consultando este capítulo en el libro. Bueno, vamos a ver, bueno, Herbert, en lo que usted ingresaba a las reuniones, comentaba y les recordaba que la tarea 1 la entrega es el lunes 28 de marzo hasta las 11:55. Si ustedes tienen consultas o dudas por mensajería en plataforma o WhatsApp, ustedes pueden consultarlo. Bueno, hay una pregunta que quiero hacer, y para empezar con este tema, que son las especificaciones de requerimientos dirigidas por riesgos. La pregunta es, ¿de qué depende la confiabilidad del sistema? ¿De qué cree? Ya hablamos que la confiabilidad del sistema es el grado de confianza que se puede tener de que el sistema siga funcionando cuando hay un fallo, o que realice las tareas o ejecute las tareas de acuerdo al diseño del sistema. Pero la pregunta es, ¿de qué depende la confiabilidad del sistema? Hola, Lidia. Sí. Yo creo que la confiabilidad del sistema, o para que un sistema pueda ser confiable, creo que depende bueno, yo pienso que eso se hace
o se empieza a hacer desde el momento en que se empieza, digamos, a diseñar el sistema, donde se tienen las primeras ideas en cuanto a lo que va a ser dirigido el sistema, todas las especificaciones técnicas, ¿verdad? Desde las primeras investigaciones que se hacen hasta llegar a lo que es la culminación del sistema, ¿verdad? Ya lo que en todo ese proceso del desarrollo del sistema es donde se van especificando, digamos, la confiabilidad que va teniendo, ¿verdad? Porque estaba viendo yo ahí en el material que la confiabilidad y la seguridad van, o son dos partes que tienen que estar, digamos, de la mano, ¿verdad? Para que el sistema pueda ser confiable, tiene que ser seguro, y para que sea seguro, tiene que ser confiable. Entonces creo que son partes que dependen desde la concepción, podemos decir, del sistema, de las primeras ideas hasta su finalización. Muy bien, gracias. Hay algo dentro de lo que usted expresa que son elementos claves en cuanto a esta pregunta de qué depende la confiabilidad del sistema. Algo que usted menciona es que se refiere a esas, digamos, a esas, esas especificaciones o que ya deben de estar, como usted dice, en el momento de diseñar el software o el programa, ya se tienen ideas de cómo se va a diseñar ese software o ese sistema. Entonces, esa es una manera de poder garantizar la confiabilidad del sistema, y eso es lo ideal, porque cuando en el momento en que se crea o se está diseñando el sistema, se pone atención a esos pequeños detalles, que es cómo va a funcionar el sistema por un lado, por el otro, cuáles son las posibles causas que pueden provocar un fallo en el sistema. O sea, como pensar, digamos, antes de diseñar el sistema, cuáles son las posibles causas, implica conocer muy bien cómo va a funcionar el sistema. Para eso se requiere de que se tenga una información bastante amplia del funcionamiento del sistema. Entonces, quienes van a diseñar el sistema son los que ya tienen las ideas, como usted menciona, Elmer. Ya tienen las ideas. Entonces, la confiabilidad del sistema dependerá de la atención que el diseñador ponga a esos pequeños detalles, o no pequeños, no que a esos detalles de funcionamiento del sistema. También hay una situación que garantiza la confiabilidad del sistema. Por ejemplo, cuando hay actualizaciones, entonces poner atención a cómo la actualización de un software va a favorecer a que el sistema siga funcionando de mejor manera, pero también cuando hay actualización del sistema hay algunas funciones que se ven afectadas. Entonces, tener ese cuidado o estar siempre pendiente que cuando se incorporen elementos nuevos al software, hacer pruebas para determinar cuáles son los cambios que es la incorporación de estos elementos nuevos vienen a afectar de manera positiva o van a provocar un fallo, ¿verdad? O dificultad tanto en el funcionamiento del sistema como el manejo por parte del usuario. Entonces, la confiabilidad del sistema, dado que es el grado de confianza de que el sistema siga funcionando, depende de todos estos elementos. El diseñador es el que tiene que estar atento y tiene que estar constantemente monitoreando el funcionamiento del sistema. Entonces, un sistema será confiable en la medida que este sigue siempre funcionando. Cuando se hayan incorporado nuevos elementos
además de lo que ya se mencionó antes, ¿verdad? Que tiene que ver con la confiabilidad. Bueno, los requerimientos de confiabilidad y seguridad son de dos tipos, le voy a comentar, y yo creo que Elmer ya se acercó a la lectura, y yo no sé, Herbert, si ya habrá realizado las lecturas de algunos documentos que están en plataforma. Sí, sí, ya le hemos dado una leidita, por lo menos así en general, ¿verdad? Es de volverlo a dar ya una lectura para más conciencia, pero de lo que estaba preguntando al respecto, me acuerdo de haber leído de que la confiabilidad depende digamos, si usted, por ejemplo, la quisiera medir en un sistema, no es posible, y que más que todo va a depender de cómo reacciona el sistema a la hora de un fallo, de cómo se recupera, o si ese fallo, pues, lo obvia y continúa funcionando el sistema. Entonces, por ahí puede medirse la confiabilidad del sistema. Bueno, muchas gracias, Herbert. Así es. Y entonces hay dos tipos de requerimientos de confiabilidad. Uno de ellos es el requerimientos funcionales, que se definen como los mecanismos de comprobación y recuperación que deben incluirse en el sistema y en las características que ofrecen protección contra fallas de sistemas y ataques externos. Entonces, estos mecanismos de comprobación y recuperación deben de incluirse cuando el sistema se está diseñando. Entonces, porque son las que proveen, ¿verdad?, esas garantías de protección contra fallos de sistemas y ataques externos. Y están los requerimientos no funcionales, que definen la confiabilidad y disponibilidad requeridas del sistema. Entonces, los requerimientos funcionales van referidos, como la palabra lo dice, a la función que son incorporadas desde el momento en que se diseña el sistema, y los otros que no son funcionales, que están relacionados con la confiabilidad, que es la garantía de que el sistema siga funcionando, y los requeridos y la disponibilidad requerida del sistema. Bueno, entonces, hablando siempre de los requerimientos de confiabilidad y seguridad, quiero comentarles que los requerimientos de confiabilidad y seguridad pueden considerarse como requerimientos de protección. Entre las palabras y las ideas que ustedes tienen cuando hablamos de confiabilidad, y ya él me lo expresaba y la lectura del material así nos lleva, que confiabilidad y seguridad son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Pero cuando mencionamos la palabra confiabilidad y seguridad, nos podemos acoger, ¿verdad?, a estos conceptos que son de requerimientos de protección. También comprender los riesgos que podría enfrentar el sistema o el proyecto de software. Entonces, esto es parte de los requerimientos de confiabilidad y seguridad, que podamos comprender cuáles son estos riesgos que puede enfrentar el sistema. Entonces, lo que yo mencionaba hace un momento, comprender estos riesgos, son lo que la persona debe de tener un conocimiento de estos riesgos cuando se diseña el sistema, porque es el diseñador o los diseñadores quienes comprenden cuál es el propósito del diseño del software, cuáles son las tareas que van a especificar en este diseño, en este sistema, perdón. Entonces, y de acuerdo a las tareas o las funciones que van a incorporar, deben de tener un alcance de conocimiento de las posibles causas y fallas. Eso va a garantizar que los requerimientos de confiabilidad y seguridad estén mucho más cerca de aportar una solución y de proteger al sistema mismo. También generar requerimientos de confiabilidad para tratar dichos riesgos desde el inicio de creación del software. Aquí está, ¿verdad? Eso es lo ideal. ¿Por qué cree usted que es ideal generar requerimientos de confiabilidad para tratar dichos riesgos desde el inicio de la creación del software? ¿Por qué cree usted que es necesario, o cuáles son las ventajas de generar estos requerimientos en la fase del diseño?
Me di a entender con la pregunta. Elsie, bienvenida. Buenos días. Gracias. Bueno, Tengo problemas de conexión. He estado medio queriendo entender el tema, más que todo ahí ubicándome con las diapositivas. Bueno, está bien, Elsie. Decía, bueno, y expresaba una pregunta. ¿Cuál es la ventaja que se incorporen los requerimientos de confiabilidad en la fase del diseño del sistema? Una de las ventajas es que se prevé o se evitan posibles errores ya al momento de la ejecución del sistema y se genera confianza en el cliente o en el usuario. Bueno, esa es una parte. Muy bien, muy excelente, ¿verdad? Garantiza que el usuario pueda sentirse, ¿verdad?, cómodo en cuanto al uso del sistema. Otras ventajas, Elmer, Herbert o Christian, que ustedes pueden reconocer de poder generar estos requerimientos en la fase del diseño o creación del software. Podríamos decir que otra de las ventajas, licenciada, que se tiene al hacerlo es que se evitan algunos riesgos, como por ejemplo el mal funcionamiento del sistema o la adaptabilidad que el sistema va a tener al momento de realizar los procesos a los que va a ser sometido, o digamos algunos problemas que pueda tener ya cuando el usuario final lo esté utilizando, ¿verdad? Muy bien, gracias, Elmer. Así es. Pero hay otro también, bueno, hay varias, digamos, ventajas de incorporar estos requerimientos de confiabilidad en la etapa del diseño. Y es que es más económico poder solventar un fallo en el sistema o un daño que pudo haber sufrido cuando estas, digamos, pueden ser, digamos, fallos pequeños que no pueden generar o no podrían generar daños graves en el sistema. Y al no ser daños graves en el sistema, pueden, digamos, restaurar el sistema en poco tiempo. Por ejemplo, los costos es mínimo cuando los requerimientos de confiabilidad se han incorporado desde el inicio del diseño. Entonces, es mucho más costoso o implica un costo más alto poder reparar un sistema o restaurarlo cuando los daños han sido bastante graves. Entonces, y estos daños graves pueden ser la causa de que no se previó antes en esta etapa del diseño las posibles fallas que pudo haber tenido el sistema. Y al no tener el conocimiento y al no incorporar esos requerimientos de confiabilidad durante el inicio o etapa de creación, en el momento que el sistema falla, va a requerir de más tiempo y de un costo más elevado. Entonces, dentro de los que ustedes mencionaban, que son ventajas son significativas, la más relevante en cuanto al costo es esa, ¿verdad? Entonces se incurre quizás puede no incurrir gasto y quizás si lo incurre va a ser no significativo poder restaurar un sistema. Entonces la ventaja. Entonces también el generar esos requerimientos en etapa de la creación del software
evita fallas en el sistema general. Y si hay fallas, puede ser que estas fallas, como decía, pueden superarse en menos tiempo, ¿verdad? O no implica algún costo. También analizar los panoramas pocos usuales y que podrían afectar al funcionamiento correcto del sistema. Para que se pueda llevar a cabo este análisis de los panoramas poco usuales, se necesita, como ya decía en algún momento, tener suficiente información de cómo funciona el sistema. Solo si se tiene información de cómo funciona el sistema, por un lado, podemos, digamos, podemos proponer soluciones adecuadas, oportunas, para poder restaurar un sistema, para poder superar esas fallas. Entonces, si no se hizo durante se creó el sistema o el software, si no se hizo en ese momento, pero un fallo aparece en algún momento determinado, el tiempo, digamos, la propuesta de soluciones que se puede aportar, y no solamente la propuesta, sino que también esas soluciones ayuden a superar esta falla. Como ya decía, dependerá de cuánto se conozca el funcionamiento del sistema. Bueno, la especificación dirigida por riesgos. Este es otro tipo de especificación. Bueno, vimos aquí la especificación de requerimientos dirigida por riesgos, esta es una. Está la especificación dirigida por riesgos también, y esto se refiere, por un lado, a que la especificación dirigida por riesgos es un enfoque que usan ampliamente los desarrolladores del sistema de protección y los sistemas críticos de seguridad. También, esta especificación dirigida por riesgos se dirigen a aquellos eventos que podrían causar más daño o que quizás ocurran con frecuencia. Por un lado, aquellos eventos donde no ocurren con frecuencia es a los que quizás se le pone atención, pero no con mayor, digamos, enfoque o empeño, como aquellos que ocurren con más frecuencia o aquellos que pueden producir un daño grave en el sistema. Entonces, esta especificación dirigida por riesgo va enfocado a estos eventos, digamos. También en los sistemas de protección críticos, los riesgos se asocian con peligros que podrían derivar en accidentes. Y en los sistemas críticos para la seguridad, los riesgos provienen de ataques internos y externos. Entonces, los riesgos se consideran de dos tipos para los sistemas críticos, que son los que vienen de ataques internos y externos. Entonces, todo sistema tiene que involucrar o tiene que incluir estos requerimientos de seguridad y confiabilidad, porque ya ustedes lo mencionaron con respecto a la pregunta de que depende de la confiabilidad del sistema, y también estamos de acuerdo en reconocer que un sistema está expuesto a diferentes riesgos. Entonces, dentro del diseño del sistema, o aún, fíjese, durante el funcionamiento del sistema, como también el sistema se va actualizando, los requerimientos de protección a estos riesgos también tienen que irse actualizando. De lo que se trata es que el sistema esté protegido. No quiere decir que no va a fallar, claro que va a fallar, porque recuerde que son personas los que lo han diseñado, son personas quienes lo manipulan, lo manejan. Entonces un sistema puede fallar, aun cuando el fallo no pueda prevenir o no pueda, su origen no sea por la manipulación de la persona o del usuario. En algún momento el sistema puede colapsar y puede fallar, pero las especificaciones
o estos requerimientos de confiabilidad y seguridad van referidos a, más que todo los de seguridad, los requerimientos de seguridad, van referidos o van enfocados al que el daño en el sistema no sea significativo. No quiere decir, como decía, que no va a fallar. Claro que va a fallar en algún momento. Bueno, entonces, la especificación dirigida por riesgos va enfocada a 4 aspectos. En una primera fase hay que identificar el riesgo. Eso nos va a permitir, cuando identifiquemos el riesgo, a que podamos describirlo. Cuando lo hemos descrito, porque tenemos información, conocemos de este riesgo y cómo este riesgo puede afectar el funcionamiento del sistema, entonces podemos pasar a la otra fase, que es el análisis de riesgo. ¿Qué es la valoración del riesgo? Entonces, la valoración del riesgo es conocer el alcance o el nivel de daño que puede causar un aspecto, ¿verdad? O una causa que puede fallar en algún, causar el fallo en el sistema en algún momento. Entonces, la valoración de riesgo es reconocer el alcance, ¿verdad? Que puede tener el sistema a causa de un factor interno o externo que provoque este fallo. Una vez hemos valorado el riesgo, será posible entonces descomponer el riesgo. En otras palabras, es analizar la causa raíz que puede provocar este riesgo. Entonces, si se conoce cuál es la causa raíz de este riesgo, entonces es posible, solo así será posible reducir este riesgo. Entonces, la reducción del riesgo implica que hay que crear requerimientos de confiabilidad. Entonces, como decía en un momento determinado, lo ideal es que estos riesgos se puedan identificar en la etapa de la creación del sistema o del software. Si eso no fue posible hacerlo, tendrá que hacerse cuando ya el sistema falle, ¿verdad? Y este fallo no fue considerado o no se previó anteriormente. Bueno, entonces los requerimientos de confiabilidad, en otras palabras, nos va a permitir reducir el riesgo. Bueno, los requerimientos dirigidos por riesgos comprenden los siguientes aspectos. Como ya lo mencionaba, la identificación de riesgos, el análisis y clasificación de riesgos. En el análisis y la clasificación de riesgos también nos permite no solamente, para el análisis se necesita también clasificarlos y analizarlos de manera individual. La descomposición o clasificación de riesgos dice que los riesgos son analizados para buscar el origen potencial de cada uno. Puede ser errores de software, hardware o vulnerabilidad en el diseño del sistema. Entonces los riesgos pueden tener 3 causas o 3 raíces. La valoración y reducción de riesgos. Bueno, aquí es donde se buscan soluciones para reducir o eliminar completamente cada uno de los riesgos identificados. Bueno, y el análisis de riesgo comprende 3 fases. Uno de ellos es el análisis preliminar del riesgo. Acá se identifican los principales riesgos del entorno del sistema. Tales análisis son independientes de la tecnología utilizada para el desarrollo del sistema. La meta del análisis preliminar de riesgo es el desarrollo de un conjunto inicial de requerimientos de seguridad y confiabilidad para el sistema. También está el análisis de riesgo del ciclo de vida. Este tiene lugar durante el desarrollo del sistema y se dirige principalmente a los riesgos surgidos por decisiones de diseño del sistema. También diferentes tecnologías y arquitecturas del sistema contienen sus propios riesgos asociados y se deben extender los requerimientos para protegerse contra estos riesgos.
También está la otra fase, que es el análisis de riesgo operativo. Se preocupa por la interfaz de usuario del sistema y los riesgos de error del operador. Una vez que se toman las decisiones sobre el diseño de interfaz del usuario, es posible que deban agregarse más requerimientos de protección. Fíjense que en estas 3 etapas está lo que ya hemos comentado. Entonces, el análisis de riesgo puede ser, como mencionaba, en la etapa de la creación del software. Nos estamos anticipando en esta etapa a esos riesgos. Entonces, los requerimientos de confiabilidad son incorporados en esta etapa. Entonces, el impacto de un fallo será menor. También por el ciclo de vida, ¿verdad?, del sistema, y lo que mencionaba, cuando el sistema o el software se va actualizando, requiere también que eso involucra también la incorporación de otros recursos, como decía también, funciones. Esas funciones tienen que ser también accesibles para el usuario. Entonces, puede ser también que la manipulación de este sistema también puede llevar en algún momento a un riesgo y una falla en el funcionamiento del sistema. Bueno, respecto a esta parte, vamos a reconocer que los requerimientos de seguridad y confiabilidad en particular se ven afectados por la elección de la tecnología y las decisiones de diseño. Tienen que incluirse comprobaciones del sistema para garantizar que los componentes de terceras partes operen de manera correcta. Y también los requerimientos de seguridad tal vez deban modificarse al entrar en conflicto con las características de seguridad que brinda un sistema comercial. ¿Hay comentarios o preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Algún comentario que amplíe lo que ya el material lo detalla? No, de mi parte no. Muy bien. ¿Y el resto? En mi caso todo claro. Todo claro. Bueno, entonces avanzamos. La especificación de fiabilidad. Y entonces la fiabilidad se define como la probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un periodo determinado, bajo condiciones o operaciones específicas. La fiabilidad es diferente de la seguridad y la protección. La fiabilidad global de un sistema depende de la fiabilidad del hardware, la fiabilidad del software y la fiabilidad de los operadores del sistema. Entonces, un sistema cumple con la fiabilidad global de un sistema, dice, comprende estas y depende de estas tres áreas, ¿verdad? La del hardware, la del software y la de los operadores del sistema. Puede haber requerimientos relacionados de fiabilidad para ayudar a detectar y recuperar fallas de hardware y errores del operador. Entonces, cuando hablamos de los requerimientos relacionados de fiabilidad, son con el propósito de ayudar a detectar, dice, y recuperar fallas de hardware y errores del operador. Bueno, entonces la fiabilidad dice que es la probabilidad de que un bien funcione adecuadamente. Cuando, por ejemplo, si hay una interrupción, entonces la fiabilidad debe de garantizar que el sistema pueda seguir funcionando aún después de esta interrupción. Por ejemplo, la energía eléctrica se interrumpe, entonces
Una vez se restaure este servicio, el sistema puede seguir funcionando. Entonces, bueno, y lo hablábamos en la tutoría del sábado antepasado. ¿Qué caos cuando un sistema falla o se cae el sistema? De lo que se trata este concepto de fiabilidad es de que ocurra con menos frecuencia, o si el sistema se interrumpe, sea en el menos tiempo posible, por un lado, y que no hayan daños graves en el sistema. Eso pues garantiza, ¿verdad?, que no hayan pérdidas económicas o el costo para poder restaurar este sistema pues no sea significativo. Hay dos tipos de requerimientos de fiabilidad. Los requerimientos no funcionales, que definen el número de fallas aceptables durante el uso normal del sistema o el tiempo en que el sistema no está disponible para su uso. Se trata de requerimientos de fiabilidad cuantitativos. Aquí está lo que mencionaba del tiempo en que un sistema puede fallar, ¿verdad? Que sea en el menos tiempo posible. Y también en el número de fallas, que sea con menos frecuencia. Están los requerimientos funcionales, que estos dependen del sistema, de las funciones del sistema. Y bueno, aquí dicen que definen las funciones del sistema y el software que evitan, detectan o toleran fallas del software. Y de ese modo aseguran que esto no conduzca a falla del sistema. Entonces los requerimientos funcionales son los que se incorporan durante la creación del sistema. Y esto pues en otras palabras contrarrestan, ¿verdad?, a las fallas que puede sufrir el software. La especificación de seguridad. Fíjese que la especificación de seguridad en cuanto a esto pues se considera que no es o no resulta práctico especificarlo de manera cuantitativa como se hace la especificación de fiabilidad. Los requerimientos de seguridad con frecuencia son requerimientos enunciados como no debe, que definen el comportamiento inaceptable del sistema, en lugar de la funcionalidad requerida del sistema. La seguridad es un problema que exige mayor esfuerzo que la protección por diversas razones. Uno, cuando se considera la protección, se puede suponer que el entorno donde el sistema se instala no es hostil. Número 2, cuando ocurren fallas de sistema que plantean un riesgo a la protección, se buscan los errores a las omisiones que produjeron las fallas. Número 3, por lo general es aceptable desactivar o degradar los servicios del sistema para evitar una falla relacionada con la protección. Y 4, los eventos relacionados con la protección no lo genera un adversario inteligente. Entonces, la seguridad dice que es un problema que exige mayor esfuerzo que la protección. Entonces, dentro de las especificaciones, van enfocadas a estas 4 situaciones que pueden aparecer, ¿verdad?, en el momento que un sistema pueda fallar. Bueno, la especificación formal, que es otro tipo de especificación. Los métodos formales son aproximaciones con base matemática al desarrollo del software, donde se define un modelo formal del software. Es posible iniciar con un modelo formal para el software y probar que un programa desarrollado es congruente con dicho modelo, lo cual por consiguiente elimina las fallas de software que resultan de errores de programación. De acuerdo a las líneas que están acá, ¿qué entienden ustedes por la especificación formal? ¿O qué implica la especificación formal?
Hola, Hola, sí, lo escucho. en este caso, cuando estamos hablando de las especificaciones, podemos decir formales de un sistema, son todas aquellas Sí. que se hacen de manera, digamos, quiero decir, las que se plantean de manera directa, ¿verdad? A la hora de ir diseñando la parte, digamos, del sistema, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, cómo se va a iniciar el sistema, cómo va, digamos, a funcionar el sistema. Esas serían especificaciones formales, ¿verdad? Donde también colocan la parte, digamos, de cómo se van a almacenar los datos, qué tipo de programación se le va a implementar, ¿verdad? Cuál va a ser el tipo del modelo de los modelado de los datos, ¿verdad? Ujú. El tipo de hardware que se va a utilizar para poder colocar el software. Esas, bueno, considero que son como las especificaciones formales. Muchas gracias, Elmer. Muy bien, así es. Fíjese que lo que usted mencionaba implica todas estas especificaciones formal, perdón. En otras palabras, el programa que se crea y que se va a desarrollar tiene que ser contrastado con un modelo formal. Entonces, en la medida que este sistema desarrollado, software, que se está diseñando y que se va a desarrollar, cumpla con las especificaciones que en el modelo formal están especificadas, y como usted ya lo mencionaba, en esa medida se puede garantizar que las fallas sean lo menos posible y aquellas que han sido identificadas puedan ser eliminadas. En otras palabras, la especificación formal de un software permite el contraste de un sistema o software creado con este modelo formal para eliminar o minimizar estas fallas. Entonces, los métodos formales permiten al ingeniero de software especificar, desarrollar y verificar un sistema informático mediante la aplicación de una notación matemática rigurosa, utilizando un lenguaje de especificación formal. Un método formal proporciona los medios de especificar un sistema de forma que se aseguren de forma sistemática la consistencia, la completitud y la corrección. Observe usted los tres alcances que tiene un método formal. También se suelen basar en notaciones matemáticas similares a las del álgebra de conjuntos y la lógica. Entonces, acá es donde en esta especificación formal involucra la base matemática para llevar a cabo validación, en otras palabras, la validación del software que ha sido creado. Las ventajas de desarrollar una especificación formal. Herbert, ¿puede leerlas, por favor? ¿Desde dónde? Desde arriba, de las ventajas. Sí. Sí, ventajas de desarrollar una especificación formal. Dice. Mientras se desarrolla una especificación formal a detalle, se obtiene una comprensión profunda y pormenorizada de los requerimientos del sistema. Conforme la especificación se expresa en un lenguaje con semántica definida formalmente, puede analizarse de manera automática para descubrir inconsistencias y aquello que no se completó. Los costos de las pruebas del programa suelen reducirse porque el programa se verificó contra su especificación. Se proporciona información detallada sobre los requisitos del software y del diseño. Las especificaciones formales pueden ser usadas como guía para el testing en la identificación de casos de prueba apropiados. Muy amable, gracias.
Acá están las ventajas de desarrollar una especificación formal. Mire, cada una tiene sus ventajas que van enfocadas, ¿verdad? A minimizar las fallas, a eliminarlas, al costo también que puede incurrir el poder solventar unas fallas. Y acá menciona, ¿verdad?, que los costos de las pruebas del programa suelen reducirse porque el programa se verificó contra su especificación. Es lo que yo decía, ¿verdad? Se hizo un contraste en esta fase, ¿verdad?, de poder validar el programa. Entonces los costos de las pruebas se reducen porque se hizo con anticipación, ¿verdad?, o antelación. También, ¿qué más? Y lo importante acá, que las especificaciones formales pueden ser usadas como guía para las pruebas en la identificación de casos de pruebas apropiadas. Entonces, la especificación formal viene siendo como un modelo de referencia con especificaciones claras, en donde el sistema que se ha creado tiene que ser congruente con el funcionamiento de este. Si eso pasa, es porque puede superar, ¿verdad?, esta fase de la validación. Entonces, esta validación, en otras palabras, tiene que ser, digamos, estas pruebas tienen que realizarse antes que el software entre al mercado. La redundancia y la complejidad. Estos son otros dos conceptos que están relacionados estrechamente o íntimamente. Cuando hablamos de redundancia y de complejidad en el sistema, esto pues garantiza que el sistema sea confiable. Entonces son estrategias que al incluirlas en el diseño de un sistema puede garantizar la confiabilidad. ¿A qué se refiere cuando hablamos de redundancia? Él sí puede leer, por favor. No, creo que la compañera no está. Bueno. Pero, ¿le puedo ayudar ya? Sí, por favor. Redundancia y complejidad. Para que un sistema sea más confiable, es importante usar estrategias como la redundancia y la diversidad. La redundancia ayuda a tener una respuesta ante un fallo. Por ejemplo, cuando a un sistema de uso continuado se le presenta un error de carácter crítico, se dispone de su capacidad de respuesta en otro equipo, una copia de seguridad, por ejemplo, en algún otro equipo. La diversidad involucra mantener en los sistemas diferentes elementos involucrados, lo cual ayuda a la seguridad que se tenga de los datos en el sistema. A nivel de software, se puede establecer códigos que apoyen la tolerancia a fallos, diseñados para ser más confiables, incluyen más de un componente que funcione de forma similar en el sistema, lo cual evita que se tenga un sistema secundario en respuesta a los errores en componentes que sean primarios. Muy amable, gracias. Bien, tal como lo menciona, la redundancia permite que se tenga una respuesta ante un fallo. Entonces ya prácticamente hay una respuesta o hay una solución anticipada ante el fallo que pueda ocurrir en el sistema. Bueno, y la diversidad también involucra que no solamente puedan tener un solo tipo de resguardo o de protección de la información, sino que hayan otros tipos de protección o de forma de proteger la información. Estos pueden ser externos también
y pueden ser de diferentes tipos y también independientes. Esa era la palabra, que sean independientes. Entonces la diversidad pues permite que se pueda proteger el sistema mediante sistemas independientes y variados. Y a nivel de software dice que se pueden establecer códigos que apoyen la tolerancia a fallos, diseñados para ser más confiables. Dice que más de un componente que funcione de forma similar en el sistema, lo cual evita que se tenga un sistema secundario en respuesta a los errores componentes que sean primarios. En otras palabras, que el mismo sistema sea capaz de poder contrarrestar o ser tolerante a los fallos y no haya digamos, componentes o un sistema secundario para poder solventar estos fallos, ¿verdad? Sino que en el mismo software estén los recursos para que puedan, digamos, contrarrestar o ser tolerantes. Bueno, entonces, hay una situación que pasa cuando agregamos diversidad y redundancia en un sistema. Estos se vuelven complejos. Al volverse complejos, estos sistemas se vuelven un poco más difícil de poder comprenderse. Por eso es que muchos diseñadores no optan por agregar, como el material lo dice, la diversidad y redundancia, sino que eligen diseños mucho más sencillos por la desventaja, en otras palabras. Fíjense que el agregar diversidad y redundancia tiene la gran ventaja que pueden hacer el sistema más, digamos, más fuertes, digamos, más protegidos o más blindados, si podemos ocupar esa palabra, pero la otra situación, en la mayor, quizás la desventaja que puede encontrarse entre esos sistemas es que se vuelven, como dice la lectura, más complejos, difíciles de comprender, y al ser difíciles de comprender, poder, digamos, proponer una solución ante un fallo del sistema va a ser más complicado. Entonces puede llevar más tiempo, aún puede ver en algún momento en que no se pueda identificar la falla del sistema y por ende no aportar una solución. Entonces, como ya lo decía, puede ser que al no haber una propuesta de solución, la falla no se va a eliminar. Entonces, lo que mencionaba, muchos diseñadores eligen diseños mucho más sencillos por esta situación. Bueno, entonces hay procesos confiables. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesos confiables? La caída de uno o muchos sistemas que son controlados por software llega a provocar inconveniencias y en algunas ocasiones daños que llegan a ser muy graves. Un sistema crítico es donde esa caída logra crear daños económicos o físicos importantes. Entonces podemos reconocer 3 tipos de sistemas críticos. Cristian, ¿puede leer por favor los tipos de sistemas críticos? Sí, claro, licenciada. Muy amable, gracias. Tipos de sistemas críticos. Tenemos el primero que dice sistemas de seguridad críticos. Estos se refieren a que si existe algún fallo, se provoca una lesión, pérdida de vida o algún daño al medio ambiente. Sistemas de emisión críticos. Estos sistemas se refieren a que si en algún momento fallan, provocan anomalías en las actividades que se encargan de controlar la misión de un objeto que se encuentra dirigido hacia un punto en específico. Sistemas de negocios críticos. Estos se refieren a que si fallan en algún momento se desata una caída en los negocios que se utilizan dichos sistemas. Muy bien, gracias. Bueno, dice que los sistemas de seguridad críticos, dice que
Si hay un fallo en el sistema, puede provocar una lesión, pérdida de vida o algún daño al medio ambiente. ¿A qué, si usted puede, digamos, identificar o mencionar un ejemplo de un fallo de este tipo de sistema, ¿cuál ejemplo o a dónde usted podría ubicar un fallo de este tipo? ¿Puede usted pensar en algún ejemplo? Un fallo en el sistema puede provocar una lesión, una pérdida de vida o algún daño al medio ambiente. Hola, licenciada. ¿Sí? ¿Te escucho? En el primero que dice sistema de seguridad crítico, ahí estaba viendo un ejemplo que está en el material Sí. que pude leer, donde dice que una aeronave parece, que aterrizó en una pista, pero es que estaba lloviendo, ¿verdad? Entonces dice que al momento de que el avión hizo el aterrizaje, se desplegaron todos los trenes de aterrizaje, pero el sistema de frenado computarizado no funcionó. Uh-huh. Entonces dice que el avión no pudo frenar, ¿verdad? Debido a que los frenos que estaban siendo controlados por el sistema computacional pues no reaccionaron, y el avión pues se salió de la pista y golpeó contra un túmulo de tierra que había, ¿verdad? Uh-huh. Pero de acuerdo a las investigaciones que se realizaron después del accidente, dice que el sistema de frenado pues no falló, debido a que la condición a la que fue sometido, el sistema reaccionó a esa condición. Por ejemplo, como él aterrizó bajo una lluvia, el sistema de frenado o la computadora entendió que todavía estaba en el aire, y por esa razón no funcionaron lo que eran los frenos, y el avión pues tendió a accidentarse, ¿no? Entonces podemos decir que esa parte, o yo la entiendo, que ahí puede recaer de esos sistemas de seguridad crítico, ¿verdad? Uh-huh. Que el fallo no fue directamente del sistema de frenado, sino que el fallo ocurrió porque el otro sistema que el avión portaba pues le dio a entender al sistema de frenado que todavía estaba en el aire debido a la fuerte lluvia. Entonces provocó lo que fue el accidente y la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Uh-huh. Así es, muy bien, excelente, Elmer. Y así hay varios, ¿verdad? Hay varios, bueno, y de hecho que esas grandes empresas o que manejan, ¿verdad? Maquinaria inmensas para producir algún tipo de producto, estas están siendo manipuladas por personas, y al haber un fallo, imagínese usted algún desprendimiento, o que el sistema pues se desconfigura, puede provocar también daños, ¿verdad? Daños significativos, la pérdida de vida, ¿verdad? En las personas que están manipulando las máquinas, por ejemplo. Entonces, y ustedes escucharon, bueno, y aquí sí hubo, pero miren, cuando, bueno, quizás el ejemplo no viene, pero se me vino a la mente la estudiante que perdió la vida. ¿Se recuerda usted que hace como 2, 3 años un estudiante en una práctica de ingeniería haciendo sus prácticas perdió la vida porque una máquina digamos la trepó, la capturó? ¿Se recuerda usted de ese accidente que hubo de un estudiante de ingeniería?
Sí, sí, me recuerdo de esa noticia. Sí, pero aquí, ¿verdad? Ahí fue sí, realmente fue negligencia, ¿verdad? De parte de quienes estaban manipulando la máquina, pues el estudiante no sabía que la máquina estaba encendida y empezó a limpiar, ¿verdad? Fue una máquina trituradora ¿de qué? Creo que de alimentos, si no me recuerdo, estaban haciendo su práctica. Entonces, pero no fue realmente la falla en el sistema, ¿verdad? Del funcionamiento de la máquina, sino que aquí fue una negligencia, ¿verdad? Pero bueno, eso se me vino a la mente esta situación, ¿verdad? Digamos, catastrófica que llevó a la pérdida de la vida, ¿verdad? De esta joven. Bueno, pero aún así hay muchas personas que han perdido algún miembro porque la máquina falló y, bueno, se descontroló, en otras palabras, y provoca, ¿verdad?, este tipo de daños. Bueno, no solamente a la persona, sino también al medio ambiente. Bueno, y están los sistemas de emisión críticos. Estos sistemas se refieren a que si en algún momento fallan, provocan anomalías en las actividades que se encargan de controlar la emisión de un objeto que se encuentra dirigido hacia un punto en específico. Y también lo que mayormente también podemos reconocer, los sistemas de negocios críticos. Cuando el sistema falla, pueden haber pérdidas económicas significativas, ¿verdad? Entonces, están estos tres tipos de sistemas que van enfocados el daño o las consecuencias del daño del sistema a tres áreas. La confiabilidad es un elemento básico que permite que un usuario pueda realizar las tareas ya definidas para él en el sistema. Todos los sistemas sufren fallas durante su ciclo de vida y no se sabe en qué momento sucederá. Musa define a la confiabilidad como la probabilidad o la capacidad de que un sistema de funciones trabaje sin fallas en un periodo de tiempo y bajo condiciones o un medio ambiente también específico. Entonces, la confiabilidad, ¿qué implica? Que el sistema va a funcionar en un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones, por ejemplo, equipos, ¿verdad?, que pueden seguir funcionando a temperaturas altas, ¿verdad? O a condiciones de temperaturas bajas también. Entonces, aún durante bastantes horas de funcionamiento, el sistema sigue funcionando. Fíjese que, por ejemplo, un ejemplo de sistema y que podemos decir que muchos cumplen con este requerimiento de confiabilidad son los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos están funcionando durante muchas horas y no solamente que funcione, sí, bueno, funciona en todos los sentidos. Usted que necesita retirar dinero o hacer alguna transacción, el sistema sigue funcionando. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de sistemas que cumplen con estos requerimientos de confiabilidad. Obviamente, en algún momento van a fallar. El sistema puede fallar por diferentes motivos. Bueno, el sistema puede seguir funcionando, por ejemplo, en el cajero, pero la disponibilidad de dinero, ya no hay disponibilidad del dinero. Una persona puede ingresar su tarjeta, puede hacer la transacción, retiro de dinero, pero si no hay dinero, no es que el sistema falle, sino que hay otro factor que que hace que no sea posible el retiro de ese efectivo, porque no hay disponibilidad de dinero, pero el sistema sigue fallando, sigue funcionando, perdón. Entonces, en los años 70, hay 4 aspectos que se reconoció luego como las dimensiones asociadas a la confiabilidad. Uno de ellos es la fiabilidad, la otra es la disponibilidad,
la otra es el mantenimiento y la otra referida a la seguridad. Cuando hablamos de fiabilidad, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando hablamos de fiabilidad? La fiabilidad, creo que se refiere a la forma en que un sistema, digamos, un dispositivo funcione de la manera más correcta o adecuada ante las diversas, digamos, situaciones que se le puedan someter, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, la fiabilidad también es la capacidad que el sistema o el componente tiene para desempeñar las funciones a las cuales se les han especificado, ¿verdad? O la fiabilidad también depende del tipo del tiempo, perdón, al cual el sistema está funcionando, ¿verdad? Por ejemplo, hay sistemas que llevan mucho tiempo en funcionalidad y nunca han presentado ningún problema, entonces eso lo hace, digamos, que convertirse en un sistema confiable o fiable, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, Helmer. Herbert o Cristian, disponibilidad. ¿Cómo entienden ustedes este concepto en ingeniería? Disponibilidad. Pues la disponibilidad creo que está un poco ligado a la misma característica de la fiabilidad, ya que creo que este asegura pues sí, que el sistema sea fiable y accesible para utilizarlo. Y bueno, por supuesto, para utilizar los datos de este mismo. Y eso. Bueno, gracias. Fíjese que sí, está relacionada con la fiabilidad, ¿verdad? Que la fiabilidad está referida a que el sistema sigue funcionando bajo ciertas condiciones. La disponibilidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, hubo una interrupción, como ya lo mencionaba, en el sistema eléctrico, no hay energía eléctrica. Una vez se restaura la energía eléctrica, usted, ¿qué? Encienda nuevamente el equipo, el sistema va a seguir funcionando sin ningún fallo. Por ejemplo, por ejemplo, los cajeros. ¿Se ha fijado que hay cajeros donde, por ejemplo, usted quiere retirar dinero y hay un mensaje que dice que no está disponible por mantenimiento? Entonces, una vez se le da el mantenimiento a este cajero, el sistema tiene que seguir funcionando. Si eso pasa, es porque este requerimiento se cumple, que es la disponibilidad. Lo mismo pasa con un sistema. Por ejemplo, veamos acá. Usted tiene varios programas instalados en su computadora. Bueno, resulta que el mismo sistema le manda notificaciones que ya hay una actualización para ese software. Entonces, usted dice que aparece, hay una actualización, entonces usted y le hace la pregunta, ¿va a actualizar? Ahora no, más tarde, sí, por ejemplo. Entonces, si usted dice que en ese momento lo va a actualizar, entonces actualiza
¿Qué tiene que suceder? Que una vez actualizado el software, usted va a hacer uso sin ningún problema de ese software. Entonces, esa es la disponibilidad, que por diferentes razones el sistema no esté en ese momento en condiciones para ser usado, pero una vez eh, se haya, digamos, completada la actualización o el proceso de de mantenimiento o la restauración de la energía eléctrica, el sistema sigue funcionando. A eso se refiere la disponibilidad. Quiere decir que el sistema podrá ser utilizado sin ningún problema. Y el mantenimiento o protección, mantenimiento, ¿a qué se referirá? Hola. ¿Sí? En el mantenimiento, bueno, como usted lo decía anteriormente, ¿verdad? Se da cuando un sistema es sometido a una actualización, ¿verdad? O a un cambio dentro de los módulos que lo conforman, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicieron la ley esta de que iban a eliminar el NIT, algunas empresas empezaron a darle mantenimiento a los sistemas, dado que el NIT tiene una serie de números mayor a la que es el DUI, empezaron a modificar esa parte, ¿verdad? Y a veces cuando una persona quería ingresar le decía que el sistema estaba en mantenimiento, ¿verdad? Entonces son como a los cambios que se somete el sistema en diversos tiempos. Esos cambios pueden ser dados por entornos fuera del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, cuando se implementan algunas leyes, ¿verdad? Algunos sistemas, algunas empresas los tienden a modificar, ¿verdad? Algunas tipos de mantenimiento son a voluntad y otros no a voluntad. A voluntad es cuando pues lo hacen de la manera, digamos, que es requerida, ¿verdad? Y involuntariamente es cuando aparecen nuevas leyes, ¿verdad? Que por obligación pues lo tienen que hacer, ¿verdad? No por necesidad propia de la empresa, no pues obligatoriamente. Y también pues cuando nosotros tenemos un programa y aparece otra nueva actualización, a eso también pues podemos llamarle mantenimiento. Muy bien, gracias. ¿Y seguridad? En el caso de la seguridad, pues ahí hay ciertos factores porque dice que la seguridad depende de dos cosas, ¿verdad? Sí. Podemos llamarle seguridad, digamos, al conjunto de valores o al conjunto de normas que es sometido el sistema para poder resguardar la información. Por ejemplo, cuando una persona es, digamos, inscrita a un sistema, se le piden una serie de datos, ¿verdad? Que son los que van a validar a ese usuario cuando él, ¿verdad? Entre al sistema, ¿verdad? Por ejemplo, que en la parte de los cajeros, que ingresa la tarjeta, luego el PIN, ¿verdad? Esa es una parte o una norma, ¿verdad? Que si es correcto, que si no es correcto, ¿verdad? Y en los sistemas a veces también existe ese tipo de, digamos, sistemas empresariales, ese tipo de normas, ¿verdad? Cuando uno va a entrar, pues le pregunta la contraseña, ¿verdad? O si no, lo que hacen los sistemas, por ejemplo, el de creo que es el de las AFP, hay uno que las contraseñas las cambian cada 40 días los usuarios, por seguridad, ¿verdad? Sí. Entonces, también la seguridad está ligada, dice, a la parte física y a la parte lógica, ¿verdad? A la parte física es cuando donde nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Lo que es la parte del hardware, ¿verdad? Ya que los sistemas pueden ser, los sistemas pues podrían ser vulnerados también físicamente, ¿verdad?
Por ejemplo, si hay personas que no, son las personas que no tienen acceso a las máquinas, ¿verdad? Y tienen acceso, pues podrían vulnerabilizar algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces dice que la seguridad está ligada también a la parte física, ¿verdad? Donde van a estar ubicados los sistemas, la parte del hardware. Y la parte lógica, pues, es las aplicaciones que se conocen como aplicaciones de barrera, ¿verdad? O procedimientos que resguardan el acceso a los datos, para que personas que no están autorizadas no puedan hacerlo, ¿verdad? A eso le llaman seguridad lógica, ¿verdad? Lo que es la implementación de un programa o de un firewall u otro tipo de sistema que ayude a otro sistema a no ser, digamos, corrompido. Así es. Muchas gracias, Hermes. Muy amplia y clara su explicación. Fíjese que esos sistemas donde, bueno, y hay, como usted lo mencionaba, hay varios, por ejemplo, sistemas donde con frecuencia, bueno, cada cierto tiempo le piden que por seguridad usted cambie la clave, por ejemplo, la banca en línea o la banca persona. El uso de digamos, sistemas que le permite a usted poder accesar a su cuenta. Entonces, para protegerlo por los hackers, ¿verdad? Le pide a usted que con frecuencia, cada cierto tiempo, le pide que cambie la clave. Entonces, estos son los diferentes, lo que usted mencionaba, son las diferentes formas de proteger la información, de tal manera que los sistemas puedan, digamos, garantizar que no va a haber una pérdida de información, fallo en el sistema o que pueda provocar otro tipo de daño. Bueno, estas tres dimensiones que están asociadas con la confiabilidad deben estar o deben de ser, como ya lo mencionaba desde el inicio de la tutoría, deben de ser consideradas, y sería lo ideal, consideradas en la etapa de la creación o diseño del diseño y la creación del software. Pero los significados de confiabilidad en el software. ¿Cuáles son los significados de confiabilidad? La confiabilidad se puede definir como la probabilidad de que se tenga operaciones libres de caídas en un tiempo definido y en un medio adecuado para propósitos específicos. También el ciclo de vida del software está compuesto por diferentes fases, como son análisis del problema, diseño y desarrollo de la aplicación, pruebas e integración. También se tienen diferentes métodos para el diseño de la evaluación de cada una de estas fases, para el aseguramiento de la calidad y la evaluación estadística de la confiabilidad del software. Y también importante reconocer que la confiabilidad es aquella cuyo uso y medición nos ayuda a desarrollar programas de una manera confiable, rápida y a menor costo. Bueno, características de la confiabilidad en el software. Podemos reconocer dos. La predicción de la confiabilidad está definida como un lineamiento del programa basado en la evaluación segura y fácilmente medible de las propiedades del código. También la estimación de la confiabilidad pronostica cambios confiables como una función en el calendario de tiempo, en el tiempo de su uso del CPU u horas de personas que son acumuladas. Y para finalizar esta tutoría vamos a reconocer varios aspectos. Uno, que la fiabilidad de un sistema está altamente vinculada con la cantidad de averías y fallos que éste llega a tener. Se define a una avería como una desviación del comportamiento de un sistema con respecto a su especificación. Las averías se manifiestan
en el comportamiento externo del sistema, pero son el resultado de errores internos. Las causas mecánicas o algorítmicas de los errores se denominan fallos. Existen diferentes tipos de fallos, los cuales provocan inestabilidad dentro de la fiabilidad de los productos de software. Entre ellos están algunos tipos de fallos. Los fallos transitorios, que son los que desaparecen solos acá al cabo de un tiempo. Los fallos permanentes permanecen hasta que se reparan, y los fallos intermitentes, fallos transitorios, que ocurren de vez en cuando. Entonces podemos reconocer este concepto de avería, que es cuando el sistema funciona de manera diferente a las especificaciones. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario respecto a este concepto de confiabilidad y seguridad? Bueno, de mi parte no. Muy bien. Cristian. Todo bien, todo bien. Todo bien también. ¿Verdad que no les estuve proyectando? Estas últimas no. Ajá, mire que como me salí porque les tomé asistencia, dejé de proyectar, pero aquí estaba, mire. Vamos a ver, desde aquí creo que ya no les proyecté, pero aquí está lo que mencionaba, la confiabilidad, los diferentes significados. Aquí está lo que mencionaba. También las características, predicción de la confiabilidad, estimación de la confiabilidad pronóstica, y está la fiabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces un sistema es bastante confiable cuando la cantidad de averías y fallos es mínimo, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Bueno, ese es el propósito y el esfuerzo de lograr un sistema fiable. Y aquí están los tipos de fallos, ¿verdad? Transitorios, permanentes, intermitentes. Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta tutoría? Elmer, ¿qué ha aprendido usted con las lecturas que ya realizó y con la socialización de estos contenidos? Bueno, mi caso, pues he aprendido o me ha quedado un poco más claro lo que es la parte de la confiabilidad de un sistema, ¿verdad? Algunas, digamos, cosas que no había, digamos, entendido de acuerdo a la lectura, pues ya creo que con la tutoría se han despejado esas dudas, ¿verdad? También en cuanto a lo que es la parte de la seguridad, ¿verdad? Hay ciertas formas en las que nosotros podemos identificar, ¿verdad?, cuando un sistema es seguro. A veces cuando hablamos de seguridad solamente nos vamos bastante, digamos, dejamos cosas que son mínimas, que también pueden ser parte, ¿verdad?, de la seguridad de un sistema, ¿verdad? Como por ejemplo el número de personas que utilizan una máquina, ¿verdad? Digamos, el lugar donde está ubicada la máquina, o el caso que usted exponía cuando de la muchacha que tuvo el accidente, pues también dice que el sistema se vuelve seguro dependiendo del usuario, ¿verdad? Si el usuario tiene las capacidades o está bien capacitado para usarlo, pues el sistema también va a ser seguro, aparte de la seguridad interna que él ya provee, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que tomar bastante en cuenta. Los tipos de errores que podemos cometer, o los errores a los cuales el sistema puede ser sometido, ¿verdad? Algunas inestabilidades, ¿verdad?, que hay en el sistema. A veces nosotros como usuarios decimos que es el sistema que falla, pero en realidad es a veces por otras causas, ¿verdad?
que el sistema está fallando o que el sistema está emitiendo los valores o datos que nosotros no queremos, ¿verdad? Más que todo cuando se trabaja en línea, pues es cuando más problemas suceden, ¿verdad? Porque los sistemas de escritorio, pues a veces no presentan muchas fallas, ¿verdad? Y, pues parte de eso, pues lo que he entendido y he aprendido, ¿verdad? Sobre estos temas. Muy bien, gracias. Cristian, ¿qué ha aprendido en la tutoría? Bueno, con respecto a eso, se han mencionado bastantes temas y en lo personal no he leído mucho del material, pero he entendido un poco de lo que ha hablado y sobre la seguridad, más que todo, que pues es un tema bastante importante dentro de los sistemas, porque eh, es bastante mencionado la ciberseguridad, pues por medio de esta hace la protección de los datos, por supuesto, de los usuarios, al igual lo de la disponibilidad, que es algo que también se mencionó bastante de la disponibilidad de los sistemas, que a pesar de que tengan una falla, en determinado momento sigan funcionando. Y por supuesto la fiabilidad de estos mismos. Muy bien, Herbert. Hola, ¿cómo está? Sí, fíjese que ahorita sí no estaba escuchando porque yo ando trabajando y sí. cuando puedo pues yo les pongo atención y de repente sí me desconecto, pero no sé cuál era la pregunta. ¿Qué ha aprendido usted con lo que ha escuchado, con las lecturas que quizás ya realizó? Sí, vaya, fíjese que, bueno, desde que estuvimos hablando desde el primer capítulo, junto con la tutoría anterior, pues estábamos hablando de lo que eran los sistemas complejos y en esta tutoría específicamente de la confiabilidad, de la protección y de la seguridad, no es lo mismo, aunque pareciera los conceptos bastante que fueran como sinónimos, en realidad se diferencian y cada uno tiene sus características y más que todo pues habla de cómo podemos confiar en un sistema a través de las propiedades de fiabilidad, de usabilidad, de todo, algunas cuestiones y más o menos que recuerdo, que la seguridad también tiene que ver en un aspecto diferente que la protección. Todo esto tiene que ver también con, escuchamos de los sistemas críticos, que son sistemas que si llegan a fallar pues pueden causar un daño a la persona. Y más que todo eso es lo que pude captar hoy. Que me viene. Bueno, excelente, Herbert. Elsie. Bueno, si él sí puede posteriormente hacer su comentario, bien. Pero también quiero comentarle a Herbert que el día de la tutoría de repaso, que fue el día martes, se hizo la elección del representante de grupo. Estuvieron presentes Elsie, Elmer y Cristian en la tutoría de repaso. Bueno, y como ya en otras asignaturas ya eligieron el representante de grupo, pues aquí, bueno, en esta reunión quedó, en la tutoría de repaso quedó Elsie como representante de grupo, Elmer como representante suplente y Cristian pues sirvió de testigo en esta elección de representante de grupo. Yo creo que Herbert está, creo que no está presente, pero igual, recordando, ¿verdad? Que ya se hizo la elección del representante de grupo y suplente para este curso y este grupo. Bueno, ¿hay comentarios, jóvenes, o preguntas?
No, no hay. No hay. Bueno, hacer la atenta invitación entonces para que realicen las lecturas, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, para finalizar, un sistema siempre va a fallar. Como decía, unas líneas, hablar de término de protección es mucho más que seguridad, porque hablar de protección es prácticamente tratar, ¿verdad? En el diseño, incluir requerimientos para que el sistema, pues, no llegue a fallar, pero si falla, pues se trata de que este sea protegido, como ya lo hemos mencionado. Entonces, hablar de seguridad también incorpora todos esos requerimientos donde se garantiza que el sistema va a seguir funcionando, ¿verdad? Y que no va a haber daños o pérdidas significativas si este llega a fallar. Bueno, entonces les dejo la invitación para que realicen o completen las lecturas. Muy buenas intervenciones, significativas las respuestas que ustedes han aportado. Les deseo un feliz fin de semana. Estoy siempre pendiente a leerles para cualquier consulta o comentario que ustedes quisieran hacer. Feliz fin de semana y bendiciones. Bueno, igual, feliz fin de semana. Gracias.